Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, en esta ocasión estoy contento de compartir con ustedes una vez más acerca de la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de Jesús versus las Escrituras. Por esta razón, comencemos el estudio de hoy con una oración. Amante Padre Celestial, en esta ocasión, Señor, queremos pedirte humildemente que tú nos dirijas en el estudio de hoy y que tu palabra pueda ser clara, pueda ser eficiente en nuestras vidas y que podamos comprender claramente lo que tú has dejado para nosotros escrito. Pedimos a Dios que nos acompañes y nos dirijas y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En el tema de hoy, que es acerca de Jesús versus la Escritura, vamos a hablar de los versículos que se mencionan en el capítulo 5 de Mateo, que muchas veces las personas toman para decir o insinuar de que Jesús vino a dar un mensaje contrario a lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Pero notemos lo que Jesús dijo en este mensaje o este sermón del monte, en realidad en relación a la ley y a los profetas. Notemos cómo Jesús introduce estos versículos que vamos a hablar, que son el versículo 21 en adelante, pero los introduce con un concepto un poco diferente a lo que los hombres dicen decir que Jesús dijo. Porque notemos lo que Jesús dice en el versículo 17, justo unos versículos antes, donde él empieza a contrarrestar o a aclarar lo que significa realmente la ley de Dios. Dice allí en el versículo 17 y 18 lo siguiente: No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Vemos cómo estos versículos en realidad nos menciona, como Jesús dice aquí, de que Él no vino a abrogar o a quitar la ley, sino a cumplirla. Y de hecho, Él asegura de que mientras exista la tierra, ni siquiera una jota ni tilde de la ley pasará. Es decir, dejará de ser aplicable a nosotros. La ley se mantendrá por la eternidad. Como la tierra fue hecha para vivir, para estar eternamente, y como la tierra se sostiene, así también la ley de Dios se sostendrá por todas las edades. Por esta razón, Jesús no vino jamás a abrogar, a quitar, a desechar a un lado la ley, sino a cumplirla y a enseñarla. Pero lo que sucede es que Jesús se encontró con personas, especialmente con los judíos, que habían tergiversado la palabra de Dios, habían usado las escrituras del Antiguo Testamento para infundir unos conceptos erróneos acerca de lo que Dios requería del hombre. Por esta razón Jesús vino a aclarar, a mostrar que la letra de la ley estaba realmente mal aplicada y que lo que necesitaban entender era también el espíritu de la ley, lo que el Señor quería decir a través de las palabras que fueron dadas a Moisés. Porque nos notemos el versículo 21 y 22 cómo Jesús empieza esta aclaración o esta corrección del pensamiento de los hombres. Dice allí: Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos: no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Vemos aquí cómo el Señor nos está indicando de que las personas que estudian la palabra de Dios y dicen dice allí que no matarás y simplemente significa no matar físicamente a alguien, dice el Señor Jesús que eso no significa realmente la ley de Dios. Lo que la ley de Dios está diciendo cuando dice allí no matarás, está también abarcando el odio en el corazón humano. Cuando nos enojamos con nuestros hermanos, cuando nos airamos y decimos cosas groseras, hirientes, o llamamos o tildamos a alguien con un calificativo que va contrario a lo que Dios hizo por él, estamos realmente cayendo en la transgresión de la ley de Dios, en la transgresión de este mandamiento. Notemos aquí como Jesús no solamente está mostrando que el mandamiento debe mantenerse y guardarse, pero también nos explica el significado, el sentimiento, el espíritu de la ley de Dios. Así notamos como Jesús empieza a aclarar lo que para muchas personas era simplemente un texto leído, era una letra. Así también hoy en día tenemos personas que usan ciertos versículos del Antiguo Testamento o de la Biblia en general para a tomar unas ideas o sacar fuera de contexto un concepto. Hay personas inclusive que simplemente se limitan a decir de que ellos son buenas personas porque no matan a nadie, porque no roban abiertamente a nadie, pero no han entendido de que la ley de Dios va mucho más allá de esto.
También hay personas que dicen yo soy un buen adventista porque voy a la iglesia el sábado y doy mi diezmo. Pero cuando estamos ahora en esta pandemia y hay muchos que no pueden ir a sus iglesias, ¿qué hemos hecho los sábados realmente? Pasamos tiempos con el Señor, estudiamos su palabra, deleitamos en escuchar su palabra en nuestra vida o aplicarla en nuestra práctica diaria, o estamos realmente cortando nuestra conexión con el Señor y dedicándonos a cosas que no son realmente espirituales. Todas estas maneras estamos viendo de que hay personas que simplemente se deleitan en decir que guardan la ley de Dios, pero realmente solamente lo hacen en la letra, en el texto literal y no en el contexto completo de lo que la ley dice. Por esta razón notamos de que Jesús nos aclara aún más el concepto acerca de la ley de Dios. Pero notemos también algo interesante. Vayamos al versículo 28-29 y notemos lo que Jesús dice allí en relación también a lo que sucede con esos textos que también son a veces un poco mal aplicados, mal entendidos. Él dice allí: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí vemos como Jesús nos dice lo que sucede realmente con el adulterio. No solamente es el cometer el acto de infidelidad a la esposa o al esposo, pero en realidad es el codiciar a otra persona que no es su esposa en el corazón. O codiciar a un hombre, si es una mujer, ¿no es cierto?, en su corazón. Este concepto del adulterio nos muestra cómo el adulterio en sí no es solamente el acto, pero también es ser infiel en nuestra mente, en nuestros actos, en nuestro corazón, cuando estamos realmente pensando acerca de lo que no nos realmente es lícito. Y todo esto nos muestra cómo estamos realmente alejados del Señor cuando caemos en estas tentaciones o en estos pensamientos. Inclusive en el tiempo en que vivimos es muy común que muchos hombres, muchas personas están adictas a ciertos aspectos del Internet donde se refleja esta actividad, ese tipo de maneras de entretenerse a través de la codicia y la lujuria. Y este tipo de adulterio cibernético, por decirlo así, es realmente muy común. Es tan común que casi todos los hombres de la experiencia cristiana en el tiempo actual cometen este acto y están frecuentemente cayendo en este vicio. Por esta razón queremos animarles, primeramente a los hombres y también a las esposas, a tener en oración esta necesidad de tener una lealtad al Señor a través de la entrega de nuestra voluntad. Sabemos de que es muy, muy difícil, por decirlo así, imposible que en nuestras propias fuerzas podamos vencer cada tentación. Por esta razón Dios nos dice y nos invita a clamar a Él, a venir a Él por ayuda, a pedir a Cristo socorro para poder salir de estas cadenas del pecado. Y Cristo nos está diciendo aquí justamente de que la ley nos apunta y nos muestra cuánta necesidad tenemos nosotros de Dios. Pero también nos invita a hacer algo adicional. Dice el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Aquí vemos como Jesús nos está indicando a tener un deseo de sacrificar lo que no nos conviene. Este deseo, esta necesidad de nuestro ser de sacrificar aquello que no nos hace ningún bien, es algo que tenemos que tomar la decisión de hacerlo. No podemos nosotros decir al Señor Jesús, quítame de esa tentación, pero yo no estoy dispuesto a sacrificar aquello que me lleva a la tentación. Esto es imposible. Y por eso Cristo nos está diciendo de que no solamente la ley nos ayuda a mostrar nuestro error, también nos muestra la necesidad y nos llama a poder estar dispuestos a entregar o sacrificar lo que nos ata al pecado. Por esta razón, el Señor nos invita a tomar de la fuente viva que es Cristo, a conectarnos con Él a través de la oración y del estudio de la palabra para poder tener la victoria que tanto necesitamos. Y Cristo nos está mostrando aquí, Él confirma la palabra de Dios. Cristo nunca fue en contra de lo que Él había dicho en el Antiguo Testamento, sino que confirma realmente la verdad acerca de la ley de Dios y de lo que los profetas dijeron. Ahora notemos los siguientes versículos. En Mateo 5, 33 y 34 dice allí: además, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos.
Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puede ser que un cabello sea ni blanco ni negro, pero sea su hablar sí, sí y no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Aquí vemos en este pasaje cómo Cristo está aclarando lo que pasaba a través de la mente de los judíos, porque muchos pensaban de que al tener que cumplir el juramento a Dios, solamente si juraban por el Señor o por el templo, entonces el juramento era válido, entonces podían realmente ser, por decirlo así, atados a sus palabras. Pero en realidad lo que Cristo está diciendo es de que el cristiano, que el creyente, que el Hijo de Dios, no puede jamás ser una persona deshonesta, que la honestidad, la honradez, el tener el honor debe ser una manera de vivir, una conducta correcta, y que nosotros como humanos jamás podemos presumir, jurar en el nombre de Dios o por algo que Dios ha hecho. Todas estas cosas nos muestran de que Cristo estaba aclarando la Escritura, confirmando la ley de Dios y no realmente yendo en contra de ella. Ahora, hay otros pasajes más acerca de Cristo donde Él expone y explica más acerca de la ley de Dios, pero notemos lo que nos dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 24, en cuanto a la relación que existe con aquellos que se unen a Cristo. ¿Cuál es el resultado de Cristo en la vida de nosotros? Dice allí: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Es aquí en este versículo donde nos muestra de que podemos, unidos a Cristo, ser presentados y ser mantenidos irreprensibles, sin caída, sin tener que estar cayendo constantemente en el pecado, transgrediendo la ley de Dios. Dios nos invita a estar unidos a Cristo, a estar unidos a la fuente viva, para realmente poder tener esa vida victoriosa y poder guardar la ley correctamente. Dios quiere que nosotros podamos reflejar su carácter, y su ley es realmente un reflejo de su carácter, porque su ley es una ley de amor, donde nos enfocamos en amor a Dios y amor al prójimo. Así que te invito en esta ocasión, en esta mañana, a estudiar de su palabra, a reconocer que Cristo confirmó constantemente la Escritura y de que Él nos invita a unirnos a Él, a ceder nuestra voluntad al Señor, para que juntos, unidos a Él, podamos tener la victoria. Que Dios en este día te dé una bendición especial y que alcances ese conocimiento precioso de Cristo, de poder vivir y ser reflejo de Él. Dios te guarde y te bendiga en este hermoso día, es mi oración. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.